Los riesgos son uno de los puntos más importantes que todo proyecto tiene, y es muy importante que nosotros conozcamos y sepamos cómo podemos gestionar estos riesgos a lo largo de todo nuestro proyecto. En este video analizaremos 4 elementos claves que pueden servirte para que tú gestiones correctamente los riesgos en función de lo que PMI establece. Iniciamos luego de la intro. Hola, mi nombre es Marco Calle y en este canal nos dedicamos a hablar acerca de temas de gestión de proyectos. En especial nos enfocamos en los temas relacionados al examen de certificación PMP. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte. En este video nosotros vamos a analizar cómo se desarrolla o cómo podemos llevar a cabo una gestión de riesgos correcta enfocados en lo que PMI establece. Para eso nosotros vamos a analizar los siguientes puntos. En primer lugar, tenemos que conocer que la gestión de los riesgos es fundamental y es un tema clave dentro de cualquier proyecto. Tanto es así que nosotros podemos conocer o podemos encontrar un área completa dentro del PMBOK 6 enfocado únicamente a la gestión de los riesgos. Adicionalmente, en el PMBOK 7 también se hablan de los riesgos. Y todos estos elementos nos ayudan a poder implementar buenas prácticas en nuestros proyectos. La gestión de riesgos es tan importante que nosotros la podemos encontrar inclusive dentro del examen de certificación PMP. Los riesgos y cómo nosotros podemos identificarlos, gestionarlos y manejarlos de manera adecuada están dentro del examen, y esto lo puedes encontrar dentro del ECO 2021, en donde se establece como un punto a ser evaluado el tema de la gestión de los riesgos. Recuerda que si deseas conocer más acerca del tema de gestión de los riesgos y todos los temas que aborde el ECO para el examen de certificación PMP, dentro de marcocalle.com puedes encontrar 2 elementos que te pueden ayudar mucho en tu preparación. El primero es un curso completo que aborda todos los temas relacionados con el examen de certificación PMP, sus dominios, tareas y también los facilitadores, con ejercicios que te ayudarán a poder conocer y entender mucho más cada uno de estos dominios, y adicionalmente un simulador, el cual puedes ocuparlo para ir practicando hacia el examen. Estos 2 elementos te ayudarán mucho en tu preparación hacia el examen de certificación PMP. Adicionalmente, es importante conocer que la gestión de los riesgos tiene elementos claves que nosotros tenemos que conocer y podemos ocupar en cualquier proyecto que nosotros estemos desarrollando. Estos 4 elementos son determinar las opciones para gestionar los riesgos, identificar y evaluar los riesgos, y en función de eso establecer las respuestas a los riesgos que vamos a hacer. Una vez que identificamos y evaluamos los riesgos y podemos priorizarlos, podemos definir exactamente cuál es la respuesta más adecuada a cada uno de estos riesgos. Y finalmente vamos a implementar la respuesta a los riesgos. En este video vamos a analizar cada uno de estos pasos para que tú los puedas ir ocupando dentro de tu proyecto. Iniciemos conociendo cómo determinar o qué es determinar las opciones para gestionar los riesgos. Algo muy importante es que nosotros al inicio de un proyecto tenemos que entender cómo vamos a planificar y cómo vamos a ir desarrollando la gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. Este término, determinar las opciones, nos indica que nosotros debemos al inicio definir cómo vamos a gestionar los riesgos. Y nosotros tenemos que definir cómo vamos a gestionar los riesgos porque todo proyecto tiene riesgos. Los riesgos están presentes en absolutamente todos los proyectos. De esta manera, nosotros tenemos que averiguar cómo podemos gestionar estos proyectos de manera adecuada y cómo podemos gestionar estos riesgos, con la finalidad de tener proyectos exitosos. Nosotros, para definir la manera adecuada para gestionar estos riesgos, tenemos que tomar en cuenta 3 elementos claves. En primer lugar, ¿cuáles son los resultados que el proyecto va a generar? En función de esos resultados tendremos que definir cuál es la mejor estrategia para gestionar nuestro proyecto. En función de estos resultados tendremos que definir cuál es la mejor estrategia para gestionar esos riesgos que puede tener el proyecto. Adicionalmente tenemos que conocer a nuestros participantes o interesados. No es igual trabajar en una empresa pública que en una empresa privada, o no es igual tener a un cliente que sea una empresa pública o una empresa privada. Es importante que entendamos cuál es el contexto y bajo qué esquema se está realizando el proyecto y en función de eso establecer las mejores prácticas para poder definir cómo gestionar estos riesgos. Y finalmente, el entorno en el cual se desarrolla el proyecto. El entorno hace referencia a los diferentes elementos que pueden afectar al proyecto. Por ejemplo, las políticas que puede estar implementando un país, cambios en el mercado, etc. Todos estos elementos los debemos analizar. Y en función de estos elementos, definiremos cuál es la mejor forma de gestionar nuestro proyecto.
Si tú estás preguntándote dónde puedo encontrar información o cómo puedo realizar esto, de definir cuál es la mejor opción para gestionar mi proyecto, nosotros podemos encontrar mucha información dentro del PMBOK. Ahí podemos encontrar información que nos va a ayudar a definir cómo podemos gestionar correctamente nuestros riesgos. Adicionalmente, podemos ocupar un juicio de expertos que nos ayudará a entender y definir correctamente, según la experiencia de estos expertos, cuáles son los elementos que debo considerar para la gestión de mis riesgos. Revisar elementos como los registros de riesgos de proyectos anteriores, en donde se establecen ya los riesgos que el proyecto ha tenido, y en función de esos riesgos ya puedo tener una base para poder implementar y determinar cómo voy a gestionar los riesgos. Y finalmente, los activos de los procesos de la organización. Dentro de los activos de los procesos de la organización podemos encontrar plantillas para el registro de riesgos, por ejemplo, plantillas de planes de gestión de riesgos anteriores que podemos ocupar. Estos elementos me ayudan justamente a determinar las opciones o a definir cómo puedo gestionar mi proyecto, y en función de estos elementos y también de los entregables que mi proyecto va a dar, en función de los entregables de mi proyecto, de los participantes y del entorno en el cual el proyecto se desarrolla, podré definir cuál es la mejor forma de gestionar los proyectos. Nosotros dentro del PMBOK podemos encontrar dos elementos claves que nos ayudan justamente a gestionar los proyectos y a gestionar los riesgos. Estos elementos son, en primer lugar, el plan de la gestión de los riesgos. El plan de la gestión de los riesgos me indica cómo voy a gestionar los riesgos de mi proyecto, cómo los evaluaré, cómo los identificaré, cómo generaré justamente las respuestas a los riesgos y cómo iré controlando estos riesgos. Todo este tema del cómo está dentro del plan de la gestión de los riesgos. Pero otro elemento clave es el registro de los riesgos. Y el registro de los riesgos es un elemento tan importante que nos va a ayudar a ir viendo cuáles son los riesgos que existen en un proyecto y nos permiten hacer un control. Nosotros tenemos acá un ejemplo de cómo se estructura o cómo funciona un registro de riesgos. Este esquema que vemos aquí lo he tomado del PMI, es un ejemplo, es un template que lo puedes revisar dentro de PIC PMI. Ahí aparecen una serie de plantillas que te pueden ayudar. De manera general podemos acá ver cómo se compone este registro de riesgos. Y vemos que acá tenemos la información general de nuestro proyecto. El nombre del proyecto, el número, quién es el director del proyecto, la fecha en la cual el proyecto está iniciándose, el número del documento y quién es el cliente. Por otro lado, tenemos acá otros elementos ya relacionados con el registro de los riesgos. Aquí vamos a colocar el número del riesgo. Aquí vamos a poner quién es el propietario del riesgo, es decir, una persona que es responsable de vigilar si el riesgo aparece o no. Recuerda que un riesgo es básicamente un evento que podría o no ocurrir y que puede afectar de manera positiva o negativa a nuestro proyecto. Es por eso que debe ser revisado y la persona responsable justamente de los riesgos es quien las va a ir monitoreando para ver si el riesgo aparece. Tenemos que describir el riesgo, tenemos que identificar este riesgo. Vamos a tener también la probabilidad de que este riesgo ocurra, cuál es el impacto y el valor total. El valor total nace de la probabilidad multiplicada por el impacto. Acá tenemos un resumen del plan de mitigación, es decir, si nosotros hemos implementado ya el plan de respuesta al riesgo, cuáles han sido los resultados, cómo se ha mitigado. Acá un resumen del plan de la respuesta al riesgo y finalmente el estatus del riesgo. ¿Está activo o no está activo? ¿El riesgo se presentó o no se presentó? Estos elementos son claves ya que nosotros vamos a ocupar este elemento, esta plantilla a lo largo de toda la gestión de los riesgos, porque es un elemento muy útil que vamos a ir ocupando. Una vez que ya tenemos el plan de la gestión de riesgos que nos indica cómo vamos a realizar el riesgo y cómo vamos a identificar, evaluar y priorizar a los riesgos para poder definir sus respuestas, tenemos que ya entrar a acción, es decir, planificar. Y esto lo realizamos en el paso 2. En primer lugar, tenemos que identificar a los riesgos. Y los riesgos pueden ser de diferentes tipos. Nosotros en un proyecto podemos tener riesgos de negocio. Y dentro de estos riesgos del negocio pueden ser estratégicos, es decir, riesgos que afecten a la estrategia, al estado financiero de la empresa o de nuestro proyecto, riesgos operacionales, riesgos relacionados con alguna normativa gubernamental o de la empresa, o riesgos inclusive de la reputación. Es decir, un proyecto puede tener una gran cantidad de riesgos que van relacionados con diferentes elementos. Cada proyecto es único y cada proyecto tendrá sus propios riesgos. Pero nosotros
tenemos que identificarlos y los identificamos conversando con los interesados, haciendo evaluaciones con diferentes expertos. Una vez que ya hemos definido y hemos colocado en nuestro registro de riesgos cada uno de los riesgos existentes en nuestro proyecto, debemos evaluarlos. Y evaluar es algo clave. Evaluar significa que nosotros vamos a conocer cuáles son los riesgos más peligrosos para nuestro proyecto y cuáles son los riesgos tal vez no tan peligrosos. Para eso existe una escala, y la escala más ocupada es la de la probabilidad y el impacto. La probabilidad viene dado comúnmente por diferentes elementos. Pueden ser estos números, como por ejemplo un porcentaje, o puede venir dado por algo cualitativo, como vemos acá. Existirán dentro de nuestros riesgos elementos que son improbables, posibles, ocasionales, moderados y constantes. Estos son los elementos o las probabilidades que existan. Por otro lado, existirán también impactos, y los impactos comúnmente vienen en valores económicos. Podemos tener riesgos que llegan a ser insignificantes, menores, con un impacto crítico, con un impacto mayor o inclusive impactos catastróficos que puedan afectar a todo mi proyecto. Si yo tengo un riesgo que es catastrófico y que tiene una probabilidad muy alta, que es constante, este riesgo será prioritario y yo deberé establecer una respuesta a riesgo muy adecuada a su prioridad, a su evaluación que ha tenido. Esta matriz resulta sumamente útil y necesaria que nosotros la hagamos, y tanto es así que aparece también en el registro de riesgo como veíamos. De esta manera, para nosotros poder identificar, evaluar y priorizar, podemos ocupar diferentes herramientas, como por ejemplo el juicio de expertos. Hablar con expertos nos ayudarán a definir y entender cuáles son los posibles riesgos que nuestro proyecto tenga. Nos pueden ayudar a evaluar estos riesgos y también a priorizarlos, con el fin de poder establecer qué riesgos y qué respuesta a riesgo daremos a cada una de estas priorizaciones. Otro elemento es el método Delphi que vamos a ver a continuación y la lluvia de ideas. ¿Cómo funcionaría? Nos reuniríamos con el equipo y con los interesados para discutir cuáles son los riesgos que posiblemente nuestro proyecto tenga. Y de esta manera poder tener una visión completa de todos esos riesgos que nuestro proyecto puede tener. El método Delphi es un método que me gusta mucho, porque este método nos ayuda a hablar con diferentes expertos y poder tener una visión mucho más global para poder identificar y evaluar y priorizar los riesgos. El método Delphi funciona al nosotros plantear un tema, hacemos un cuestionario con diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos que tú consideras más importantes dentro de este proyecto? Definimos quiénes son los expertos, informamos qué es lo que vamos a hacer y luego de eso distribuimos estos cuestionarios. Como te decía, puede ser identifica los riesgos del proyecto o cuáles consideras tú que son los riesgos principales de este proyecto. Evalúalos, cuál sería la probabilidad de que puedan ocurrir y cuál sería el impacto que tú consideras. Y en función de eso, nosotros vamos a tener diferentes resultados que los podremos ir tabulando. Una vez que lo tabulemos y lo analicemos, tendremos una lista de datos analizados con cada una de las observaciones u opiniones de los diferentes expertos. Y de esta manera puedo tener una visión mucho más global para poder tomar decisiones y para poder tener una idea mucho más general de lo que puedo hacer con este proyecto para identificarlo. Nosotros al ocupar este método Delphi evitamos el sesgo, es decir, como cada uno de los expertos va a ir respondiendo las preguntas que nosotros hacemos en el cuestionario, no existe este sesgo, es decir, no va a existir influencias de otras personas para que alguien o algún experto pueda cambiar de opinión, sino que vamos a tener una visión mucho más global. Es muy importante y muy interesante esta herramienta que aparece dentro del PMBOK. Una vez que nosotros ya hemos identificado, hemos evaluado y hemos priorizado nuestros riesgos, tenemos que definir cuál es la mejor respuesta al riesgo que podemos hacer. Para esto nosotros tenemos que considerar algunos puntos claves. Principalmente tenemos que tomar en cuenta que nosotros podemos establecer diferentes estrategias que nos ayudan a solventar o para responder ante estos riesgos. Podemos tomar una estrategia de evitar. Podemos evitar el riesgo, mitigar el riesgo, transferir el riesgo o aceptar el riesgo. Estas son estrategias cuando los riesgos son negativos. Si tenemos riesgos positivos, podríamos tratar de explotar ese riesgo o aceptarlo. Si tenemos riesgos positivos, podríamos explotar ese riesgo, de tal manera que ese riesgo se genere y nos dé los beneficios. De esta forma, nosotros acá tenemos algunas estrategias que podemos ocupar para gestionar los riesgos.
Pero nosotros tenemos que considerar algo, y es que como nosotros ya hemos priorizado justamente nuestros riesgos y sabemos que nuestra organización tiene recursos limitados, debemos establecer cuáles serán las respuestas a los riesgos. Nosotros no podemos establecer una respuesta muy alta a todos los riesgos porque esto ocasionaría que los costos se eleven demasiado. De esta forma tenemos que priorizar y en función de lo que hicimos anteriormente, de establecer justamente cuáles son los riesgos más importantes y los que mayor efectos negativos podrían tener en nuestro proyecto, nosotros vamos a ocupar nuestros recursos para generar planes que nos permita que estos riesgos no afecten negativamente nuestro proyecto. Nosotros para esto debemos revisar cómo estos riesgos pueden afectar a otros procesos de nuestro plan. Por ejemplo, existirán riesgos que pueden afectar el cronograma, que pueden afectar la calidad, inclusive pueden afectar los costos o todos los elementos a la vez. Debemos ver cómo esos riesgos y nuestra respuesta a los riesgos se relacionan con los diferentes planes para que la respuesta no nos dé un riesgo secundario que nos pueda afectar inclusive más. Otro elemento es que debemos usar o podemos usar una lluvia de ideas para de esta manera establecer diferentes respuestas al riesgo y analizar cuál es la mejor en función de un FODA. Debemos detallar y conocer cada uno de los riesgos de manera muy clara. Esto es algo fundamental que nos ayudará muchísimo. Si nosotros entendemos cada uno de los riesgos de manera adecuada, nos permitirá y nos ayudará a poder establecer de manera mucho más clara las diferentes respuestas a los riesgos. Conocer cada uno de los riesgos y entender cómo se relacionan con los diferentes elementos del plan de nuestro proyecto nos ayuda a evitar tener problemas en el futuro al implementar alguna respuesta al riesgo. Debemos analizar los supuestos que existen en un proyecto y en el riesgo. ¿Qué pasaría si implemento este elemento? ¿Qué pasaría si mi respuesta al riesgo no llega a ser la más efectiva? Todos estos elementos yo los debo analizar para de esta manera poder tener una respuesta al riesgo más adecuada. Y finalmente debemos revisar los riesgos de manera continua. Siempre existen cambios en un proyecto y también existen variaciones. Pueden incrementarse riesgos o pueden cambiar algunos riesgos. Tal vez un riesgo que nosotros inicialmente habíamos considerado como crítico y de alta probabilidad, por alguna razón ese riesgo llegue a ser menos importante y otro riesgo que tal vez no lo habíamos considerado de manera muy importante puede tomar un papel relevante dentro de nuestro proyecto y podría afectar al desempeño de nuestro proyecto. Es por eso que debemos revisar de manera constante los riesgos que nuestro proyecto tiene. Y de esta manera nosotros definimos cuál es la mejor forma o cuáles son las respuestas a los riesgos que vamos a establecer. Como te digo, las respuestas a los riesgos deben estar enfocadas en los resultados del proyecto, en los participantes y en el entorno. De esta manera, nosotros también debemos considerar temas como costos, los recursos que tiene mi proyecto, para de esa manera conocer y establecer qué riesgos merecen que se implemente una respuesta adecuada y completa y en cuáles riesgos puedo simplemente monitorearlas. Finalmente, nosotros vamos a tener que implementar la respuesta a los riesgos. Nosotros ya hemos definido cómo vamos a gestionar los riesgos. Hemos identificado, evaluado y priorizado los riesgos. Hemos definido una respuesta para cada uno de estos riesgos y ahora nos toca implementar. Implementar llega a ser algo muy importante y que debemos tener muchísimo cuidado, ya que debemos tener claro y examinar cada uno de los riesgos para poder determinar cuál es la causa de ese riesgo y cómo este riesgo puede afectar a nuestro proyecto y a los objetivos que tenemos planificados. Debemos identificar a las partes interesadas del proyecto. De esta manera podemos asignar un responsable del riesgo o un propietario del riesgo para que vaya haciendo un análisis y una revisión constante a lo largo de todo el proyecto de ese riesgo y de esa manera podamos tener un seguimiento. Y adicionalmente este propietario del dueño puede implementar el plan de respuesta a riesgo establecido. Finalmente debemos elegir la mejor estrategia para responder a los riesgos, ya que debemos considerar que, según el proyecto y los cambios que haya tenido, es posible que la respuesta a riesgo sea o necesite una variación. Debemos implementar la respuesta a riesgo, pero esta respuesta a riesgo debe estar alineada justamente con el proyecto y con sus objetivos, para de esa manera
la respuesta al riesgo sea la más adecuada que estemos dando. Y esto vamos a implementarlo de manera constante. Pero hay un punto adicional, y es que una vez que implementamos la respuesta al riesgo, debemos hacer un seguimiento para ver si esa respuesta que hemos implementado realmente tuvo los resultados que buscábamos. Puede darse el caso de que la respuesta que implementamos nos abrió un riesgo secundario que tal vez no lo consideramos. Y si no hacemos un seguimiento, podría inclusive afectar a nuestro proyecto. De esta manera nosotros hemos visto que gestionar los riesgos es muy importante y fundamental, y que este tema está dentro del examen de certificación PMP. De esta manera, si tú deseas conocer más acerca del examen de certificación PMP, conocer cómo se estructuran sus preguntas y cómo puedes estudiar, puedes revisar el video que se encuentra en la parte de acá. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.